Bienvenidos al curso Sistemas Políticos Comparados y Democracia en México. El objetivo de este curso es introducir a las mujeres y hombres que participan dentro del partido como militantes, como simpatizantes y al público en general en la comprensión del sistema político en México, a partir de una descripción de las características propias de nuestro país. Asimismo, plantea un contraste con otros países que tienen sistemas políticos similares y aquellos que tienen sistemas políticos distintos, como sucede en el caso europeo. Establece, a partir de las lecturas y exposición del docente, la diferencia entre el sistema presidencial propio de América Latina y Estados Unidos versus el sistema parlamentario propio de los países de Europa. Asimismo, se abre la discusión sobre la representación política de ambos casos, tanto en el sistema de monarquía constitucional como en el sistema de democracia republicana. El objetivo entonces es mostrar las reglas del juego en este sistema democrático y describir cuáles son esos alcances y limitaciones que tiene un sistema político como el nuestro, un sistema político democrático, sustentado justo en el desarrollo de los partidos políticos que sustentan nuestra democracia. Al final, los alumnos se encontrarán en posición de realizar un ensayo sobre este importante tema para obtener su acreditación del curso y, por supuesto, para desarrollar una mayor cultura política. Bienvenidos. Sistemas políticos comparados y democracia en México. El objetivo general de este curso es introducir a las mujeres y hombres que participan dentro del partido como militantes y simpatizantes y al público en general en la comprensión del sistema político en México, a partir de una descripción de las características propias de nuestro país. Asimismo, plantea un contraste con otros países con sistemas políticos similares y aquellos que tienen sistemas políticos distintos. A partir de las lecturas y la exposición del docente, los asistentes comprenderán la diferencia entre el sistema presidencial propio de América Latina y Estados Unidos versus el sistema parlamentario propio de los países de Europa y su sistema democrático. México, sin duda, ha avanzado pasos agigantados en torno al desarrollo de la democracia. Por ello, necesitamos comprender cuáles han sido estos pasos a través del contexto histórico. Asimismo, se abre la discusión sobre la representación política de ambos casos, tanto en el sistema de monarquía constitucional como el sistema de democracia presidencialista que vivimos en nuestro país. El objetivo, por tanto, de este curso es mostrar aquellas reglas del juego en las cuales se sustenta nuestro sistema democrático y describir también los alcances y limitaciones que tiene este sistema político mexicano en contraste con otros países. Al final, los alumnos se encontrarán en posición de realizar un ensayo sobre este importante tema para obtener su acreditación del curso. El temario del curso es el siguiente. En el módulo 1 hablaremos de las instituciones del poder político. En el módulo 2 hablaremos sobre el sistema presidencial versus el sistema parlamentario. En ese sentido, es interesante en este módulo 2 hablar de cómo este sistema presidencialista ha existido durante muchos años en nuestro país. A partir de un sistema de partido hegemónico, logró construirse esa figura omnipotente del presidente, porque después de la Revolución Mexicana, la fragilidad de las instituciones demandaba una figura con un gran impacto en torno a la política mexicana. Sin embargo, este modelo ha continuado hasta nuestros días. En el módulo 3 hablaremos sobre la democracia y la representación en esta visión contemporánea. Cómo se ha transformado la democracia, cómo el avance de nuestros derechos, el ejercicio de nuestras libertades y cómo a partir de los partidos políticos
que han luchado por garantizar mejores condiciones de vida, se ha logrado tener un sistema de democracia representativa que es el que hoy tenemos. En el módulo 4 hablaremos de la democracia, pero cómo se ha construido a partir de lo que ahora se denomina populismo. Este es un módulo muy interesante porque nos establece una gran diferencia entre el sistema tradicional a partir del cual se desarrollaba la política en nuestro país, pero que ahora tiene características distintas. Iniciemos pues este curso a partir de comprender en la unidad 1 quiénes son las instituciones que conforman el poder político, de dónde se construye el poder político que tiene el gobierno, en dónde está sustentado. Bueno, para ello tenemos que hablar del Estado mexicano. El Estado mexicano está constituido por 3 elementos: la población, el territorio y el gobierno. En ese sentido podemos hablar de que el Estado moderno se estructura justamente en el poder ejecutivo, en el poder legislativo y en el poder judicial. Esta división de poderes justamente establece una democracia representativa y permite que existan contrapesos al poder establecido. Para Michel Mann, un teórico del Estado, la sociedad es un conjunto organizado de redes que se forman con base en 4 diferentes tipos de poder: el poder económico, el poder ideológico, el poder militar y el poder político. En ese sentido, nos podemos dar cuenta que el Estado mexicano está construido a través de distintas instituciones. No solamente gobierna el presidente de la República, sino está constituido el Estado a través de estos 3 poderes a los cuales podemos nosotros recurrir para obtener mayor libertad, mayor justicia y poder, por supuesto, estar bajo el manto del Estado. La palabra Estado viene del latín status y del verbo stare, que significa estar parado. De ahí pasó a significar a algo parado, algo detenido, algo que se establece y que no se puede modificar, y por supuesto constituye la fuente de poder de toda nación. Ahí está justamente el status quo. Un Estado, por tanto, es una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estables, a través de las cuales se ejerce el monopolio del uso de la fuerza legítima, es decir, la soberanía, aplicada a una población dentro de unos límites territoriales establecidos. Es muy interesante comprender que nosotros formamos parte de ese Estado. Nos encontramos dentro de la población que da el poder al Estado para que exista paz social. El Estado, por tanto, tiene 4 elementos básicos y generales. Posee gobierno, que es el poder político, tiene un pueblo, que somos nosotros, que constituimos la nación, y también existe un territorio, porque solamente dentro del territorio mexicano es donde pueden emanarse las leyes y es donde pueden aplicarse toda reglamentación y toda legalidad emanada de la Constitución. Y el 4º elemento es que está regulado con base en un Estado de Derecho que lo legitima y basa su organización en la división de poderes: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Por tanto, entender cómo surgió el Estado es algo muy interesante. El Estado surgió desde la antigüedad con la disolución de la comunidad primitiva basada en vínculos de parentesco y a la aparición de la civilización y sus diversas formas de dominación política. El hombre es un animal político porque siempre se ha reunido en sociedad, de tal forma que este animal político se construye también a través de una organización, a través de las instituciones, y se considera este concepto ligado al tema de los límites del poder. Al interior se considera que el derecho y la división de poderes establecen su demarcación. Hacia afuera, el tope es la soberanía de los estados con la comunidad internacional. De tal forma que cuando hablamos nosotros del Estado, nos estamos refiriendo a ese pacto social
que hacen los hombres con esta institución que es el Estado y que permite, por supuesto, resguardar elementos muy importantes como es la propiedad privada, como es también los derechos individuales, los derechos humanos, la libertad de expresión. Todos estos derechos son consagrados por la Constitución de cada uno de los países, de tal forma que en el momento en que se establece un Estado-nación, lo primero que hay que hacer es formar una Constitución, construir una serie de reglas a través de las cuales se va a ordenar la vida pública. Nuestro sistema político mexicano está construido justo a partir de la Constitución de 1917, que permite construir reglas y que permite también que los distintos actores políticos puedan participar en el escenario. En ese sentido, los partidos políticos forman una parte fundamental del Estado mexicano porque llevan a sus candidatos, llevan a sus representantes al poder político. Son los ciudadanos quienes a través de este pacto social hacen que los candidatos logren llegar al poder. Nosotros, por supuesto, incidimos en una parte muy importante en ese sentido, porque nosotros a través del voto es como lograremos llevar a los mejores candidatos al poder y, por supuesto, formar parte de esta representación política y del poder del gobierno. Entendiendo entonces este pacto social, tenemos nosotros muchos derechos. Podemos nosotros participar en la vida pública, podemos votar, pero también ser votados. Existe, por tanto, dos teorías sobre la construcción del Estado moderno: la teoría funcionalista y la teoría estructuralista. La primera teoría sostiene que existe un equilibrio armónico dentro de la sociedad, producto de las funciones que realizan las personas dentro de este espacio social. Cada persona tiene un papel fundamental dentro de este proceso de gobierno y en el esquema del poder. La segunda teoría, la estructuralista, establece que la sociedad se construye a partir de la cohesión, del interés y de la participación de los ciudadanos. Por supuesto, siempre nos podrá unir el interés, pero cuando estamos unidos y estamos integrados en este esquema social, podemos obtener mayores beneficios. El Estado mexicano, por tanto, es un órgano distinto y autónomo de la sociedad que reviste un carácter funcional para esta misma sociedad moderna. Un Estado utilitario al que correspondería organizar y optimizar esas relaciones que se producen de forma natural en las sociedades modernas. En la comprensión del Estado debemos atender a estos grandes teóricos. La construcción del Estado se debe a Max Weber. Max Weber realiza un análisis histórico de las diferentes concepciones de la autoridad y acaba distinguiendo tres formas principales de dominación legítima: la carismática, la tradicional y la racional. Y así explica la aparición del Estado por el paso de la autoridad carismática y tradicional, propia de la Edad Media, a una autoridad racional. El Estado surgiría, pues, en conexión con los esfuerzos por tratar de sustituir una administración feudal por una centralizada, institucionalizada y organizada con arreglo al derecho. Si nos damos cuenta, el elemento fundamental en la construcción del Estado es justamente la protección que logra para los ciudadanos. En el espacio feudal, por supuesto, el señor feudal les otorgaba también cobijo, permitía que vivieran a cambio de que trabajaran sus tierras y les cobraba un tributo. Siempre estaban protegidos por esas grandes murallas que podemos ver de esa etapa feudal, y había una corresponsabilidad entre el señor feudal y aquellos que trabajaban para él. Este modelo se transformó. Ahora tenemos un Estado que también
nos protege, que provee servicios públicos y que por supuesto nosotros debemos tributar, debemos pagar impuestos para que este Estado cada vez sea más fuerte y por supuesto pueda ayudar a esta sociedad a salir adelante. Los partidos políticos forman parte de este andamiaje y de esta estructura social que se conforma para formar la representación política. Por tanto, una de las grandes aportaciones de Max Weber es justamente esa posibilidad que encuentra en el Estado de hacer uso de la fuerza. El Estado, dice Max Weber, es el único que tiene el uso legítimo de la fuerza. Y esta fuerza la va a utilizar justo para imponer el orden, para salvaguardar los derechos humanos, para garantizar la libre expresión y por supuesto entonces el Estado sirve como un elemento de equilibrio, como un elemento de orden social, como un elemento de status quo. El Estado se convierte por tanto en una institución distinta a la sociedad. Por Estado, diría Max Weber, se entiende aquella empresa política de carácter institucional en la que la estructura administrativa, al hacer cumplir sus normas, reivindica con éxito el monopolio de la fuerza física legítima. Y entonces encontramos en estas instituciones del poder político el papel del Estado como aquel poder sancionador, como aquel capaz de construir el orden y como aquel capaz de generar esa convivencia armónica entre los ciudadanos. Dice otro autor, Thomas Hobbes, en su importante obra El Leviatán, la política no puede existir sin orden. En la obra de Hobbes, el Estado es una ficción, porque si nosotros quisiéramos buscar al Estado, nosotros no podríamos encontrar al Estado en ningún lado, porque el Estado es esa construcción en términos abstractos, conformada por estos tres poderes, por el poder ejecutivo, por el poder legislativo y por el poder judicial, en donde está concentrada la soberanía de la nación. Pero no hay un espacio en específico, es una abstracción. En ese sentido, la propuesta de Hobbes es dejar atrás el estado de naturaleza y producir una sociedad en donde prevalezca la seguridad, en donde prevalezca la propiedad privada y entonces nosotros podamos trabajar, podamos encomendar al Estado que cuide de nuestros bienes. Mientras yo estoy trabajando, mientras cada uno de nosotros desarrolla sus actividades cotidianas, el Estado debe de ser aquel que garantice el libre tránsito, que garantice el respeto a los derechos humanos y que garantice, por supuesto, uno de los elementos fundamentales de la democracia, que es la propiedad privada. Nuestros bienes están resguardados a través de las leyes y por eso el Estado es esa institución que todo lo controla, es esa institución que tiene la capacidad de proveer, pero también tiene esa capacidad de exigir que se paguen impuestos y de exigir a todos los ciudadanos que se conduzcan en atención a las reglas. Dice Hobbes que hay autoridad cuando ganamos ese elemento de paz, cuando nosotros podemos dejar nuestros bienes para que el Estado justamente pueda protegerlos. Y es un andamiaje estructural en donde toda la política se construye a partir del Estado. El Estado es esa institución que construye el consenso, el orden, la negociación y podemos hablar de una deliberación de los temas públicos en ese propio Estado. En este pacto político del que habla Hobbes, usando ese ítem que construimos para salir del estado de naturaleza, donde todos podían generar un estado de caos, para ahora tratar
de establecerse en un orden, en un convenio, en un pacto. Es así como el hombre procura la paz por cualquier medio, incluso para defenderse a sí mismo. Para acceder a la paz se debe construir este consenso, en donde tal vez los sujetos pueden pensar de manera diferente. Sin embargo, las grandes mayorías conforman la opinión pública a partir de la cual se construye el consenso en las leyes, el consenso en las acciones de gobierno y el consenso también en las políticas públicas. Hobbes establece que la causa final de los hombres, aunque disfruten de su libertad y del ejercicio del dominio sobre los otros, es lo que lleva a conformar los estados-nación a través de un contrato por el que renuncian al derecho de vivir como quieren, movidos por sus pasiones naturales, a cambio de preservar su vida. En el estado de naturaleza, lo que sucedía era que todos podían atacar a los sujetos, podían robar, podían tener ambiciones propias e individuales, pero una vez que se ha conformado el Estado, el orden social establece cómo es necesario que se construya ese orden, a partir de las instituciones y por supuesto a partir de un esquema de leyes y de constituciones. Es así como en torno a las instituciones del poder político, el Estado es el elemento más importante porque a partir de él se construye este contrato social. Y entonces entendemos que existe un orden social constituido a través del poder del Estado que permite el orden entre los ciudadanos. En esta etapa, antes no existían los partidos políticos porque el Estado soberano estaba representado por el rey. Más adelante, en sociedades complejas, la democracia hoy en día debe vivir con una desconfianza, pero siempre pensando en este esquema institucional, porque los sujetos solamente actuarán en su beneficio. Por lo tanto, debemos generar mecanismos para controlar su conducta a través de las instituciones. Cuando se expresan estas instituciones de manera autónoma, podemos encontrar un contrapeso en estos poderes, podemos generar también mecanismos democráticos para la asignación de recursos y por supuesto para que la sociedad pueda también inconformarse sobre el poder político que recibe. Entonces hablamos de un contrato entre el Estado y los ciudadanos para garantizar la paz y a su vez este control social, este control en términos del poder. Pero este contrato debe hacerse entre todos, porque la multitud da confianza y seguridad al Estado de que no habrá invasiones, rebeliones, inconformidad. Por eso cuando gana un candidato la presidencia de la República o un presidente municipal ha ganado, ya no hay nada que hacer. Todo se ha institucionalizado. El poder se ha institucionalizado en esta figura que nos representa. Hablemos entonces de que se reducen todas las voluntades a una sola voluntad y que quien ejerza el poder será reconocido por las leyes. En este contrato social hay un pacto entre la sociedad y el Estado y es el gobierno el que actúa a través, por supuesto, de la administración pública para que tengamos servicios públicos, para que podamos obtener beneficios y, por supuesto, para trabajar en favor de cada uno de los objetivos de los ciudadanos, pero unidos en este Estado. El orden social, por tanto, se construyó a partir del Estado que dio origen al sistema institucionalizado del poder político. El Estado era quien tenía el poder, mientras que los ciudadanos eran los súbditos, con ciertos derechos y atributos, pero también con responsabilidades. Nuestro sistema político entonces está construido a partir de estas instituciones, a partir de un esquema que permite
que todo pueda fluir libremente. David Easton, uno de los teóricos del Estado, habla precisamente de que el Estado es como un sistema en donde se dan todo tipo de relaciones, un conjunto de interacciones y por supuesto estas interacciones son políticas porque llevan a la toma de decisiones. Lo que distingue las interacciones políticas del resto de las interacciones sociales es que se orientan hacia la organización del poder, hacia la asignación de la autoridad dentro de la sociedad. Pero entonces, ¿para qué nos sirve el sistema político? ¿Qué es lo que nosotros, como ciudadanos, debemos esperar del sistema político mexicano? Bueno, pues número uno, la articulación de los intereses. Cuando nosotros hablamos de los intereses, nos estamos refiriendo a que cada persona tiene distintos intereses. Por eso se construyeron también los partidos políticos. Cuando se comenzaron a formar los partidos políticos, había partidos políticos de artesanos, había partidos políticos de burgueses, de empresarios, había partidos políticos de campesinos y por supuesto de obreros. La lucha social comenzó a desarrollar distintos intereses y los partidos políticos representaban los intereses de ese grupo, de ese sector. Por eso tenían partidos políticos de campesinos, partidos políticos, hoy en día tenemos de ecologistas y también tenemos redes sociales ciudadanas que forman parte de estos distintos intereses. Los partidos políticos tienen esa gran fusión de poder integrar estos intereses. Aquí se plasman los intereses del grupo. En este sistema político se puede dar esta asociación cooperativa, que es cuando las personas se asocian para tener un objetivo común, para tener algún beneficio, para que sus demandas ideológicas también tengan un buen cauce. Entonces, los intereses particulares se diluyen, porque en realidad lo que está construyendo el sistema político es una serie de demandas generales, una serie de demandas que se van construyendo y que van generando esta agenda, pero desde los grandes intereses generales. Se va perdiendo, por tanto, el interés particular en torno al sistema político. Y entonces es cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos que sumarnos a estas grandes demandas. Nuestro interés no está en el ámbito particular, sino en el ámbito general. Por ello, la función del sistema político es la agregación de los intereses. Esta función facilita la capacidad de conciliación, armonización y jerarquización de las demandas establecidas por los grupos sociales. De tal forma que en este país multicultural tenemos que integrar las distintas visiones, construir distintas opiniones, pero al final de cuentas integrarlas en un espacio común. Integrar estos distintos intereses de la sociedad es la función del Estado moderno. Y entonces este esquema permite también que podamos entender cómo se van a construir las reglas. La construcción de las reglas dentro del sistema político mexicano está a partir de los distintos grupos de interés. Por eso los partidos políticos están todo el tiempo impulsando reformas a la ley, impulsando adecuaciones que permitan hacer que el derecho se adecue a las necesidades. Hay una gran controversia cuando se quiere aprobar leyes, porque por supuesto algunos estarán a favor y algunos otros estarán en contra. Pero lo interesante de la aprobación de las leyes, lo interesante en el cabildeo y la negociación política es que siempre tenemos que pensar en el interés general. Solo así podremos construir una nación fuerte que pueda caminar largos pasos y que podamos también nosotros comprender cómo el beneficio de las mayorías siempre será en detrimento de las minorías.
En este sistema político se solucionan también los conflictos. Es una de las funciones que tiene para atribuir valores a las partes que se encuentran en discrepancia con las decisiones o acciones tomadas para la consecución de los objetivos y de las metas. Se construye, por tanto, una aplicación de las reglas en donde esta función administrativa se encarga de ejecutar acciones tomando como base el cuerpo normativo para lograr las metas u objetivos previstos. Si queremos cambiar la ley, lo podemos hacer. La sociedad puede impulsar un cambio dentro del sistema político. Para ello están los partidos políticos que nos representan y por tanto no hay una limitación, sino al contrario, una búsqueda de consenso permanente entre las necesidades sociales y la realidad política que se vive. La Constitución es esa herramienta más importante que tiene el sistema político. La Constitución comúnmente se encuentra dividida en 3 partes. Recordemos que la Constitución de nuestro país es una copia de la Constitución estadounidense con un gran fundamento teórico que permite esa sana convivencia. En esta primera parte contiene las garantías o derechos ciudadanos, en la segunda parte posee la estructura formal del gobierno y la última tiene los procedimientos y requisitos para realizar modificaciones a la Constitución misma. El caso de nuestra Constitución mexicana tiene varias modificaciones porque por supuesto se ha adecuado a las grandes necesidades. De acuerdo con David Eston, un sistema político como función tiene elaborar esos valores, ese esquema ideológico dentro de la sociedad. El orden a través del dinero, la propiedad privada, la educación y el sistema ideológico. La única forma de que este sistema político se reproduzca es a través de estas instituciones, muchas de ellas ideológicas, que permiten la reproducción en este esquema social. México y Estados Unidos tienen un mismo sistema presidencial, sin embargo, tendríamos que hablar de las grandes posibilidades que encontramos de acercarnos cada vez más a un sistema político estadounidense, donde las reglas sean las que controlen la vida de los sujetos. Necesitamos avanzar hacia un esquema más formal de las leyes y, por supuesto, entender que las instituciones son las que controlan a los ciudadanos. Si habláramos de un esquema comparativo, el caso de Francia es distinto. Su gobierno es semipresidencial con representación mayoritaria y con una gran variedad de partidos políticos. En el caso de la democracia estadounidense son solamente 2 partidos, los demócratas y los republicanos, quienes pueden sucederse en el poder. Por lo tanto, son reglas del juego que cada país estipula. En el sistema semipresidencial de Francia, el jefe de gobierno y el gobierno en su conjunto están sujetos a esta confianza que debe generar el Parlamento en los políticos. El poder del presidente en este esquema está, por supuesto, acotado. Y si habláramos del caso de Italia, este es un sistema parlamentario con representación mixta y de un buen número de partidos políticos con posiciones que pueden llegar a ser extremas. Entonces hablaríamos ya de 2 tipos de gobierno, un tipo de gobierno presidencialista y un tipo de gobierno parlamentario. En México se ha desarrollado el sistema presidencialista, derivado del contexto histórico, del gobernante omnipotente, fuerte y unipersonal que deviene de una ancestral tradición, de esa figura prehispánica del Tlatoani. En la época colonial tuvo que modificarse, pero continuó siendo esta figura del virrey quien tenía un gran peso en la toma de las decisiones. En el México independiente se centró el poder en un dictador y finalmente por un presidente que en el uso de sus amplias facultades
ha podido regular la vida pública y económica y social de nuestro país. Si habláramos entonces en un esquema comparativo, podríamos comparar el sistema presidencial con el sistema parlamentario, que tuvo su origen en Gran Bretaña, en donde las raíces del Parlamento se remontaron en el siglo XI con Guillermo el Conquistador y comenzaron a generar esquemas de gobierno en donde había un cuerpo colegiado, era el llamado Curia Regis o Corte del Rey, cuya forma de actuar en gran consejo parecía una asamblea representativa. Estaba integrada por nobles feudales y dignatarios de la iglesia. ¿Qué significa esto? Que en este esquema parlamentario los nobles podían participar de la toma de decisiones, pero también algunos otros dignatarios de la iglesia, como representantes campesinos, como representantes empresarios o como aquellos que tenían un gran peso dentro de las comunidades, de tal forma que se constituyó la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Así es como comienza el sistema parlamentario a desarrollarse en Europa, propio de una necesidad específica. El régimen parlamentario, característico de los países europeos, por tanto, se distingue porque es compatible tanto en el sistema monárquico como en el republicano. La supremacía política en los asuntos de gobierno se da por parte del legislativo o por parte de este parlamento en donde encontramos la representación. El poder ejecutivo tiene una organización dual, un jefe de Estado y un jefe de gobierno. Esto le permite, por supuesto, tener una mayor operatividad, porque el jefe de Estado ve todo el tema político, mientras que el jefe de gobierno puede ser aquel que se centra más en la administración del gobierno. Existe, por tanto, una división de funciones entre la figura del jefe de Estado y del jefe de gobierno. El primero representado por el rey en las monarquías parlamentarias o el presidente en las repúblicas parlamentarias, mientras que las funciones del segundo las ejerce por lo general el ministro o su equivalente, tras la designación hecha por el jefe de Estado a la propuesta del Parlamento. Encontramos entonces que el jefe de gobierno elige y encabeza su gabinete, construido incluso de coalición, en donde pueden participar elementos que están incluso fuera del propio partido o que pertenecen a otras corrientes ideológicas distintas a quien obtuvo el poder. El gobierno es, por supuesto, el responsable ante el Parlamento, y la figura del voto de censura y la negativa del voto de confianza para el jefe de gobierno se establece también para sus ministros y para la totalidad del gabinete, llevando esta dimisión individual o colectiva en cualquier caso. Se considera, por tanto, una participación democrática y directa del pueblo a través de sus representantes a un control más efectivo del Congreso o Parlamento sobre el Ejecutivo. Si hablamos nosotros de mecanismos de contrapeso de la democracia, tendríamos que decir que el sistema parlamentario tiene muchísimo mayor control sobre los gobernantes. Es un sistema diferente y, por supuesto, distinto en términos de las atribuciones que tienen los jefes de Estado. Pero en ambos casos, en el sistema presidencial o en el sistema parlamentario, el voto es lo que lleva a estos gobernantes al poder. Por eso es muy importante el tema de la cultura política. Conocer el sistema presidencial y el sistema parlamentario nos hará entender cómo se distribuye el poder y cuáles son esos mecanismos para otorgar atribuciones a los representantes de los partidos políticos. Si hablamos entonces de este sistema presidencial, es muy característico de nuestro país. Hablamos de un sistema presidencial que todos los días vivimos. Estamos nosotros viviendo un sistema presidencial, ¿sí?,
que se construyó después de los caudillos, después de esta etapa de la Revolución Mexicana en donde necesitábamos a un líder moral, a un presidente que tuviera mucho liderazgo para poder sacar al país adelante. Se constituyó también un sistema político anclado en un partido político hegemónico. Si ustedes recuerdan, en nuestro país no hubo alternancia hasta el año 2000. Un partido llegó a tener la simpatía de la gran mayoría de los ciudadanos y por supuesto construyó muchas instituciones a partir de las cuales hoy podemos vivir una democracia plena. El sistema presidencial, por tanto, es un esquema que se copió de Estados Unidos. Es un elemento muy interesante porque tiene todos los candados para garantizar la gobernabilidad y también construir una gobernanza. Me refiero, por tanto, a esa relación que se establece entre gobierno y ciudadanos. En el sistema democrático, la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones es muy importante. ¿Y cuáles son esas características del sistema presidencial? Bueno, es un sistema exclusivo de un esquema republicano, ¿sí? La preponderancia política que tiene el poder ejecutivo está por encima incluso del poder legislativo y del poder judicial. Si bien es cierto que se dividen los poderes, en este esquema presidencial tiene un gran peso el presidente para enviar iniciativas, para controlar la agenda pública y por supuesto para modificar ciertas leyes. Ese derecho de enviar iniciativas a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores es lo que hace que el poder del presidente esté ahí. El poder ejecutivo, por tanto, es unitario, se deposita en un solo hombre al que se denomina presidente y que es el jefe de Estado y también el jefe de gobierno. En Estados Unidos se tiene una figura de vicepresidente que también coadyuva en las funciones de gobierno. En el caso mexicano, todo el peso se encuentra en el presidente. Y la característica de ambos sistemas, tanto el sistema presidencial como parlamentario, es la posibilidad de que los ciudadanos elijan a su presidente o a su jefe de Estado. El titular del Ejecutivo tiene una amplia facultad para nombrar y remover libremente a los miembros de su gabinete. Por ello, en la mayoría de los casos, se constituye el gobierno a partir de los simpatizantes, a partir de los militantes e incluso a partir de aquellos con los cuales se hizo la campaña. Entonces, el presidente tiene ciertos controles en torno al Congreso. El presidente no puede disolver el Congreso y tampoco puede destituirlo. En el sistema parlamentario sí es posible que el presidente pueda destituir a alguno de sus miembros o pueda llevarlos a juicio. Incluso el sistema parlamentario puede destituir al presidente o jefe de Estado. Se carece, por tanto, en el Congreso de la facultad de censura hacia el gabinete y tampoco se puede obligar a renunciar a alguno de sus miembros o al mismo titular del Ejecutivo, ya que no requieren de la confianza de las cámaras. Existe, por tanto, subordinación total de los secretarios de Estado al Ejecutivo y el titular del Ejecutivo y sus secretarios no pueden formar parte de alguno de los otros poderes y viceversa. Entonces, hay una gran discusión sobre cuál de los sistemas políticos resulta más eficiente en estos términos democráticos. Si nosotros vamos a uno de los teóricos de los partidos políticos, Juan Linz, entenderemos que él se inclina hacia el sistema parlamentario, porque expone, existe mayor responsabilidad hacia el gobierno por parte de los partidos y de sus líderes. Existe mayor obligación de los propios partidos a rendir cuentas.
y es necesario, en caso de contar con un liderazgo, que se efectúe sin que haya ningún problema en esta transición política. Además, se garantiza mediante el sistema parlamentario una continuidad en el gobierno sin el miedo del continuismo como ocurre en los sistemas presidenciales. En el sistema parlamentario las instituciones están ya muy acotadas y tienen sus funciones establecidas, de tal forma que aun cuando haya un cambio abrupto de gobierno en el cual llegue un nuevo partido al poder, las cosas no van a cambiar de manera abrupta. Por tanto, este ejercicio de la representación lo vamos a ver más adelante, pero podemos entender cómo la representación política, aquella posibilidad de poder subir nuestras demandas, de poder hacer que no se escuchen quienes toman las decisiones. En la democracia representativa que vivimos, los ciudadanos no pueden participar de manera directa, pero pueden hacer valer sus derechos a través de los representantes de los partidos políticos que están en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. El sistema político mexicano es perfecto. Las instituciones están construidas para que cada uno de los ciudadanos pueda llevar sus demandas ante el Congreso o pueda llevar sus peticiones a una Cámara de Diputados o a un cabildo dentro de un ayuntamiento. Lo importante es que los ciudadanos comprendan la capacidad que tienen de incidir en la esfera pública. Lo importante es también que los ciudadanos desarrollen esta cultura política que les va a permitir entender cómo funciona el sistema político mexicano y a dónde tengo que llevar mis demandas. Si yo quiero incidir en el ámbito educativo, si yo quiero incidir en temas de seguridad pública, puedo proponer iniciativas, puedo llevar mis peticiones y puedo, por supuesto, hacerme escuchar por aquellos que toman las decisiones. La representación política, por tanto, es un instrumento para resumir los intereses sociales, para canalizar las demandas a los gobernados y para estructurar un gobierno que dé respuesta a estas necesidades. Tenemos nosotros un sistema electoral que ha permitido el paso de los políticos y que ha permitido también que podamos nosotros elegir a nuestros representantes. En la democracia representativa se dan tres características. Número uno, la sociedad elige representantes para que los gobiernen. Los ciudadanos pueden elegir distintas ideologías con las cuales pueden convivir y que pueden compartir también para llevar a esos ciudadanos al poder. Los ciudadanos pueden disfrutar su vida privada en libertad sin temor a que el Estado intervenga. Nosotros tenemos todas esas libertades consagradas en la Constitución y para eso tenemos a los 500 diputados que también están buscando representar nuestros intereses. Y son 128 senadores que están protegiendo al Estado a través de la modificación de las leyes o el desarrollo de nuevas políticas públicas para mejorar la provisión de los servicios públicos y la atención que reciben todos los ciudadanos. Hablamos entonces de un sistema democrático, y es un sistema democrático porque nos damos cuenta que podemos nosotros participar. Esta participación se puede dar de distintas maneras. Puede ser una participación formal a través de los partidos políticos, como simpatizantes, como militantes e incluso como candidatos. Pero puede ser también una participación informal. Nosotros podemos asistir a las marchas, podemos asistir a los mítines y hoy en día podemos generar una ciberdemocracia a través de esta participación por medio de las redes sociales o a través de estos medios que son distintos. Pero nosotros en este sistema democrático estaremos siempre con la posibilidad de participar.
Por eso es una democracia representativa, porque nosotros estamos representados allá. Si nosotros tenemos un mayor número de mujeres o un mayor número de hombres, es porque están representando nuestros intereses. Y después de la reforma política de 2014, en donde se otorgó la paridad de género, tenemos por igual candidatos y candidatas, y los partidos políticos están obligados a que la mitad de los candidatos sean varones y la otra mitad sean mujeres. Estamos avanzando en este sistema democrático y por supuesto los partidos políticos son los que están empujando esta posibilidad. En un sistema democrático, por supuesto, todos los ciudadanos participan, todos los ciudadanos tienen esta responsabilidad cívica, ya sea directa o indirectamente, como lo habíamos comentado. Un sistema democrático es aquel que tiene también mecanismos de contrapesos, pero también aquel que garantiza los derechos y garantías individuales. La democracia es un sistema de gobierno que respeta los derechos humanos, la libertad de expresión y la igualdad de oportunidades para cada uno de los sujetos. Uno de los teóricos de la democracia, podemos decir que es John Stuart Mill, quien habla de esta gran posibilidad de que todos se vean representados en el gobierno, porque la manera en la cual todos van a estar contentos es precisamente a partir de este esquema en el cual se ven reflejados. La democracia además tiene como fin velar por el bienestar de los ciudadanos. Por ello enfatiza el respeto de los derechos humanos, los derechos civiles, los derechos sociales, la libertad de expresión, la libertad de culto, la inclusión de las minorías y el acceso a la educación e igualdad de las oportunidades. La democracia entonces va a ser una característica del sistema de gobierno que busca esa descentralización del poder y de la toma de decisiones para asegurar que se tomen las mejores acciones con respecto al pueblo y el desarrollo de un país en general. En la democracia siempre se va a promover esta participación activa a través de consejos, a través de comités, a través de la instauración de mecanismos para la recolección de la opinión pública. Y por tanto, los ciudadanos tienen el deber y derecho de participar activamente en este sistema político de su país, con el fin de garantizar su bienestar y además el desarrollo de sus derechos. Por excelencia, el mejor ejemplo es cuando las personas ejercen el derecho al voto de manera directa, secreta y universal. Vivimos en un país de grandes contrastes. Que las instituciones cada vez sean mejores. Los partidos son en ese sentido una pieza importante dentro de la democracia porque participan en la deliberación de los grandes temas. Los partidos políticos, por lo tanto, constituyen el consenso entre la sociedad y el gobierno.